Bien, continuamos en Código TDF, nos metemos de lleno con el tema trata. Les voy a presentar a nuestros invitados que ya están aquí con nosotros. Está la licenciada Cecilia Merchán, que es coordinadora del Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El licenciado Leonardo Gorbach, secretario ejecutivo de la Comisión Interministerial de Salud y Adicciones. Y la legisladora del Frente para la Victoria, Miriam Martínez. Muy buenas noches, gracias por venir. Buenas noches, gracias a ustedes. Bueno, arribó ayer a la provincia, estuvo en Río Grande, en Ushuaia. ¿Cómo fueron las charlas que brindaron? ¿Cómo lo tomó la gente? La verdad que quedamos absolutamente sorprendidos de la enorme convocatoria que hubo en las dos localidades. Lo interesante fue ver cómo participaron distintos organismos, distintas organizaciones, tanto de nivel nacional como provincial y municipal. Participaron todas las fuerzas de seguridad, participaron las oficinas de los ministerios nacionales que tienen territorialidad en Tierra del Fuego y organismos de cada uno de los espacios gubernamentales que dieron su opinión, que trabajaron, que aportaron. Y la verdad que fue un trabajo ¿qué vinieron a hacer a la provincia? Nosotros vinimos por un lado, a empezar a trabajar de esta manera coordinada con los distintos actores de la provincia. Trabajar algunos elementos que tienen que ver con los conceptos básicos en el tema de trata, que a veces parece que es básico y no, y sin embargo, como vos decías hace un rato, al haber sido un tema tabú durante mucho tiempo, no siempre hablamos de lo mismo cuando hablamos de trata, o hay una cantidad de prejuicios que rodean el tema y los cuales tenemos que ir corriendo. Y por otro lado, también ver cómo empezamos a hacer una articulación real en el territorio, saber con qué contamos, con qué cuenta el gobierno nacional, con qué contamos en cada uno de los espacios, porque para enfrentar las redes de trata necesitamos fundamentalmente tener redes fuertes de nuestro lado para combatirlas. Y un trabajo en conjunto. Y un trabajo en conjunto que vaya desnudando también la cantidad de prejuicios, la cantidad de elementos, como en el informe que ustedes plantearon, con tanta seriedad, que podamos ir desandando algunos caminos que tienen que ver con concepciones de la sociedad, concepciones culturales. ¿Por qué se eligió Tierra del Fuego para arrancar? Se eligió Tierra del Fuego, si bien nosotros vamos a hacer un trabajo en todas las provincias, elegimos dos destinos, uno es Tierra del Fuego, dos espacios territoriales, uno es Tierra del Fuego como provincia y otro es Santiago del Estero, porque en toda la zona, en toda la región de Patagónica, lo que se da es fundamentalmente la recepción de mujeres que son justamente víctimas de trata para la explotación sexual. Un alto porcentaje de explotación sexual en la provincia. Exactamente, en la provincia y en toda la Patagonia. Y en la provincia particularmente ya habíamos hecho la experiencia, invitados por Leonardo, por Miriam, habíamos trabajado con Rosana Bertone el año pasado en Río Grande y ya habíamos encontrado, digamos, una excelente recepción. Y sabíamos que era un lugar donde en todos los niveles del Estado iba a haber seguramente una buena recepción. Y en Santiago del Estero lo que vamos a llevar adelante es fundamentalmente un trabajo focalizado en el tema de trata por explotación laboral, ya que esa es una de las provincias, como otras del norte, de donde salen o son reclutadas una gran cantidad de personas justamente para ser explotadas laboralmente. Leonardo, ¿qué te pareció el informe que viste? Excelente, excelente. Me pareció tomado seriamente, me sorprendió el nivel de brutalidad con que se le plantea a esta mujer las condiciones de su trabajo y demás. Y me parece que es bueno plantearlo en estos términos porque visibiliza algo que lo teníamos, yo no sé si decir invisible o naturalizado, porque lo mirábamos para otro lado. Claro, el caldo de cultivo de este tipo de delitos terribles es una cultura en la que todos participamos y que naturaliza ciertos lugares para las mujeres, digamos, ¿no? Lo hemos hablado en la radio, una sociedad machista, que es real. Y entonces me parece que bueno, escuchar ese llamado telefónico, esa historia, sirve y mucho para que todos abramos bien los ojos, dejemos de naturalizar estas situaciones, empecemos a comprometernos en denunciar. Hay un número gratuito que es el 145, que es importante que la gente sepa que ante una situación de sospecha de que hay una situación de trata o un local donde funciona algún tipo de explotación sexual, que puedan llamar a ese
a ese número, y son cosas que cada vez están pasando más gracias a este tipo de informe y a la política que se está llevando adelante desde el gobierno nacional, que tiene que ver fundamentalmente con difundir eso, ¿no? Cómo esta se está situación. trabajando desde Nación, incluso con Aerolíneas Argentinas. Me contaba el otro día en la radio la senadora Bertone el caso que sucedió, ¿no? Que la tripulación descubrió en el mismo vuelo un caso de trata. ¿Y cuántas veces habrán habido traslados en aerolíneas Sí, y no se veían? Pero ahora se están Pero preparando. no por complicidad, sino porque no se prestaba atención a esas cosas. Entonces, yo creo que este tipo de informe y todo lo que se está haciendo sirve para que la gente, situaciones que le parecían normales o dudosas, abra más los ojos y ante la menor duda pueda hacer la denuncia y, como se dio en el caso del vuelo en Aerolíneas Argentinas, directamente abortar una situación de trata, que eso es lo ideal, digamos, poder llegar en ese momento, Sí, justo. Antes, o a incluso antes a que las chicas no sean engañadas, a que no se presten a cualquier tipo de oferta laboral por desesperación, sin conocer muy bien de qué se trata. Pero bueno, en el peor de los casos, cuando llega esa situación, por frenarla antes de bajar del avión, obviamente que es algo muy bueno, porque después las consecuencias de la victimización son muy difíciles de revertir. Miriam, ¿y qué mejor momento para recibir, ¿no es cierto?, al Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, que justo con la ley sancionada el jueves pasado? Así es, en principio una ley sancionada por unanimidad. Venía trabajando el Movimiento Popular Fueguino en esta ley que realmente nosotros consideramos que es una herramienta fundamental para la lucha contra este delito, pero también, sobre todo, nosotros entendemos que la prevención es una herramienta fundamental y en esto tenemos que trabajar con la sensibilización y con la concientización de nuestra comunidad para que puedan tener conocimiento de cómo se pueden detectar y qué es lo que pasa y cómo nos tenemos que manejar. Nosotros pudimos escuchar tanto hoy en Ushuaia como en Río Grande los participantes de diferentes sectores de la comunidad, cómo estaban interesados en esta temática, ¿no? Porque tanto la trata de personas como la violencia de género y como la lucha contra las adicciones están todas muy unidas, ¿no? Así que nosotros tenemos que trabajar mucho en la provincia en concientizar a la población, en las escuelas, en los barrios, en los hospitales, en todas las reparticiones, porque fíjate vos, por ejemplo, cuando se detectó lo de Aerolíneas, fue un miembro de la prefectura que escuchó una conversación. Tal vez si hubiera sido cualquier otro ciudadano no se hubiera dado cuenta. Pasaba de largo, exacto. Exactamente, entonces es muy importante poder contar con toda la información, por lo menos para escuchar y también involucrarnos. Bien. Hablamos de ley de cierre de prostíbulos, hablamos de trata, de prostitución. Vamos a ver qué relación hay. Hicimos una encuesta a nivel provincial, alrededor de 400 casos, como es habitual, la gente de Vox Populi para Código TDF. A ver qué opina y cómo está informada sobre 4 preguntas la población de la provincia. La vemos, señor director. ¿Usted cree que la prostitución está relacionada con el tráfico y explotación de personas? Sí, 80,3%. No, 19,7%. ¿Usted está de acuerdo con el cierre de cabarets y whiskerías como forma de combatir la trata de personas? Sí, 64,9%. No, 35,1%. ¿Usted cree que la prostitución es un tema del ámbito privado o una actividad que debe ser controlada? Ámbito privado, 17%. Una actividad que debe ser controlada, 83%. ¿Usted cree que los piropos deben ser considerados acoso? Sí, 31,2%. No, 68,8%. Relaciona la trata con la prostitución, está de acuerdo con la sanción de la ley que cierra los prostíbulos, si bien es un delito del ámbito privado, debe haber participación pública, están de acuerdo en que debe ser tratado así, y metimos el tema del acoso, porque fue la semana del acoso callejero, la semana pasada, a ver si los piropos eran o no, para la gente, en principio si lo tomaban como acoso o no. No es tomado, siempre y cuando, esto lo dijimos también el otro día, depende del tipo de piropo y cómo se diga.
Obvio. ¿no? O sea, estuvo Macri hablando aquí en la provincia y la verdad se desubicó bastante. Dio el clásico piropo, ¿no es cierto?, de acoso. No se desubicó, dijo lo que cree. Está bien. Que es una barbaridad. Está bien, por eso, bueno. Creo que eso es como... Pero bueno, ahí demostró eso es un gobernante piropo de eso. acoso, por ejemplo. Claro, eso no es eso no es un halago. Una cosa es un halago, es que alguien le diga a alguien que es algo que lo haga sentir bien, que tiene que ver con que lo quiere, con que le gusta. Eso es un halago. Un piropo en la calle, en general, los piropos vienen asociados a otras cuestiones que tienen que ver justamente con el acoso, con el ponerse por sobre lo que la otra persona desea y quiere, ¿no? Y lo que dijo Macri, que a todas las mujeres nos gusta que nos digan un piropo, aunque venga de la mano de una grosería y encima lo larga, realmente cuando hablamos del caldo de cultivo, de en qué lugar se pone a las mujeres en la sociedad, de alguna manera también entender que eso también va asociado a las otras preguntas que me parece que son bien interesantes, ¿no? Y más la relación de la gente entre trata y prostitución, ¿no? Me parece que eso, hay algo que estuvo muy bueno en el informe y que está muy bueno en esta encuesta que ustedes hacen, y es en tratar de modificar el punto de vista. Hasta acá, no solamente las mujeres son explotadas con fines sexuales, sino que además son juzgadas por esa cuestión. Siempre las perseguidas, las juzgadas, las señaladas por la sociedad son las mujeres que están en esa situación. Cuando no son señalados de la misma manera ni los proxenetas que gozan de el amparo muchas veces de las propias instituciones, porque si no, no existirían, ¿no? Y que han podido ejercer el delito de alguna manera a lo largo y ancho de todo el país, ¿no? Porque no es algo solo de esta provincia. Y por otro lado, no se pone nunca tampoco el ojo o la mirada en los varones que van a consumir y a explotar el cuerpo de las mujeres. A eso iba ahora. ¿Usted cree que también se debe de sancionar al cliente? O sea, sabemos bien que sin clientes no hay trata. ¿Se debe de sancionar, de haber una ley que sancione al cliente? Mira, creo que hay, por un lado, ni siquiera se le puede decir clientes, porque no estamos hablando de mercancías. O sea, las personas que van a consumir o que creen que van a consumir sexo, en realidad lo que están haciendo es violentando a otra persona, están explotando a otra persona. Así que, porque no hablamos de un comercio real, sino porque un comercio tiene mercancías. Las personas nacemos libres y cuando se hace con nosotras este tipo de cuestiones, en realidad lo que se está haciendo es explotarnos, no consumirnos. No se nos puede consumir. Yo creo que se debe desalentar absolutamente esta búsqueda de los hombres, y se debe desalentar de muchas formas. Una sanción, por ejemplo. Puede ser la sanción, pero que nada alcanza si no trabajamos en general toda la sociedad, las escuelas, los medios de comunicación. Bueno, ni hablar los políticos, que como Macri digan estas barbaridades y que dejen exactamente la boca en los hechos. Exactamente. Y creo que desalentar esa conducta es fundamental, porque tiene que ver con cómo nos relacionamos las personas en la sociedad, cómo nos relacionamos en este caso hombres y mujeres, qué lugar tenemos las mujeres. Uno prende la tele a veces y ve una cantidad de programas que son realmente espantosos respecto de cuál es la figura de las mujeres en la televisión. Por lo tanto, si así es en la televisión, hay programas que prácticamente promueven la prostitución, además como un lugar a llegar para las mujeres, ¿no? Si esta mujer se desnuda y muestra su cuerpo, es más fácil que llegue a tal lugar, y esto es algo llega a través del cuerpo, que se llama aspiracional. Después, muchas mujeres aspiran llegar a ese espacio y se promueve de esa manera. Acabar con esto es también importante para desalentar esta idea de que los hombres pueden ir y consumir a las mujeres, ¿no? Porque si seguimos poniendo a las mujeres en ese lugar, va a ser muy complicado. Y desalentarlo, hay propuestas, hay una propuesta del senador Aníbal Fernández para, en realidad... En el Senado hay una sanción, o hay un proyecto de ley. Exactamente, que es del senador Aníbal Fernández, que plantea la sanción de aquellos hombres que efectivamente están, que son encontrados, por ejemplo, en un allanamiento en el caso de trata. Muchas veces sucede que en un allanamiento se lleva adelante toda la cuestión judicial con los proxenetas,
a las mujeres se las rescata Y y a los los clientes salen por clientes la otra vuelven puerta. a su casa muy tranquilos y ellos no fueron parte de toda esta situación, ¿no? Entonces creo que el proyecto Aníbal Fernández es realmente interesante en este sentido. Y a los tres le pregunto, ¿no? Con la ley del cierre de prostíbulos, porque es algo que se habló en estos días también, ¿aumentan los privados? Porque se está atacando una parte, ¿no es cierto? Que es lo público, lo conocido, el cliente, lo abierto, el local. ¿Aumentan los privados? ¿Y qué pasa con eso? Y bueno, pueden aumentar Sí, porque pueden aumentar. Evidentemente cuando uno persigue un delito, ese delito tiende a camuflarse o a transformarse, echa la ley, echa la trampa, digamos, ¿no? Para seguir explotando mujeres bajo otras circunstancias o en otros lugares. Pero bueno, yo entiendo, y Cecilia de esto seguramente podrá explicarlo mejor que yo, que aún los privados pueden ser objeto de intervención del Estado, de inspecciones, de allanamientos y de todas las medidas necesarias para que ni en un lugar público, ni en un lugar aparentemente privado, pero que no lo es, porque si se ofrece un comercio sexual, obviamente no es una casa de familia, no es un lugar privado, ahí también perfectamente, hoy hablábamos con el juez Calvete, en ese sentido también se puede, por supuesto, Sí, yo lo hablaba a la mañana en la radio con el fiscal federal, Rapoport, de Río Grande, y me decía, bueno, primero vamos por esto, atacamos lo público. Claro. Y después tendremos que tener mayor ingenio para detectar dónde están los privados. Me parece importante plantear algunas cuestiones que ya son viejas en la legislación argentina, y es que no se puede perseguir a las mujeres que están en situación de prostitución. El Estado no debe perseguir a las mujeres, y sí debe perseguir. Hace más de 100 años en realidad que nosotros tenemos legislación que es de Alfredo Palacio, imagínate, es muy antigua para nosotros hoy. Sí. Esa legislación plantea que en la Argentina es un delito llevar adelante la explotación de la prostitución ajena, ¿no? El proxenetismo es un delito en la Argentina hace mucho tiempo, la trata de personas es considerada un delito federal desde el 2008, pero ya de antes era un delito y bien se podía perseguir. Esto no importa en qué ámbito se dé. Si se da en un ámbito público o se da en un ámbito privado, es un delito. Y ese delito puede ser perseguido, investigado por todas nuestras fuerzas, por los fiscales, por los jueces, por nuestra fuerza de seguridad, y por supuesto puede ser denunciado, como decía Leo, no solamente de manera gratuita, el 145, sino además de manera anónima. Si yo sé que existe un privado, o si sé que existe algún lugar donde considero que puede estar sucediendo explotación y trata de mujeres, perfectamente puedo llamar ese teléfono para explicar qué es lo que yo estoy viendo, cuál es mi duda, qué estoy conociendo de este lugar, para que se lleve adelante la investigación. Y creo que en esto hay muchos delitos que no importa en qué ámbito se den, son delitos, no son delitos de un ámbito, ¿no? Cuando nosotros hablábamos de la violencia doméstica... Vimos en la encuesta, la gente, por más que lo tome privado, quiere la participación del Estado, exactamente. la participación pública. Es que la opinión de las encuestas realmente es muy buena, porque no importa en cuál es el lugar que se dé. Cuando nosotros hablamos de la violencia de género, por ejemplo, hacia las mujeres, la violencia de género se da en muchísimos ámbitos, pero hay una que es la que más conocemos, que es justamente la llamada violencia doméstica, que es la que se da esta de las 4 paredes dentro de la casa, que hasta hace muy poco tiempo era considerado como, bueno, un problema de familia. Actualmente, por suerte, es un delito que se tiene que perseguir, y se tiene que perseguir aunque esa violencia no sea física, si es psicológica, económica, laboral, simbólica, etc. Y Cecilia, porque me queda un minuto, el resumen, ¿cómo encontró la provincia? Bien, la verdad que me encuentro con mucha participación, me encuentro con diputadas como Miriam trabajando, me encuentro con muchos organismos que realmente están involucrados en el tema, mucho entusiasmo. Hoy además tuvimos una reunión con la gobernadora, que también manifestó, digamos, que querer trabajar en conjunto con toda la sociedad. Tuvimos reunión con el juez, tuvimos una participación enorme de el intendente de Río Grande. Y bueno, por supuesto que este es un tema, poder encontrarnos, recibir a la senadora Bertone pidiéndonos que llevemos adelante esto, poder hacerlo en la provincia con tanta diversidad de actores políticos y actores institucionales de todos los niveles y con organizaciones de la sociedad, la verdad que me parece que yo me voy muy contenta, convencida de que, por supuesto, para adelante falta un montón.
Falta mucho No, porque seguro. hasta que no se acabe el delito... Se aprende todos los días, en esto hay que trabajar Exactamente. todos los días, pero por lo menos encontró la provincia organizada como para Totalmente, ir hacia adelante. Totalmente. Muy bien, les Exactamente. agradezco su visita, realmente No, un tema muchas muy, gracias. muy interesante, muy social y que preocupa y mucho. Bien, nos vamos a ir al corte. Cuando regresemos vamos a estar hablando del Polo Deportivo de Andorra, recientemente inaugurado el sábado, bueno, a ver cómo se puede empezar a utilizar. Nos vamos al corte, ya venimos, usted está viendo Código TDF para toda la provincia.